han sido ya gentes que ocuparon en una etapa, desde luego, previamente a la llegada de los incas. Pero antes de los constructores de la fortaleza de Cuélap, nosotros pudimos ver que habían habido ya ocupaciones anteriores que más o menos son del siglo IV antes de Cristo. No solamente investigamos Cuélap, sino también todo el contexto, ¿no?, de la provincia de Luya, para ver cómo se ubica Cuélap frente a otros pueblos de esta provincia. Porque en esta provincia los que ocuparon fueron justamente los pueblos luyanos, los pueblos que son reconocidos como Luya y Chillao. Hice una exploración en las partes altas de Bagua Grande, ¿no?, donde he encontrado también evidencias de pinturas rupestres que corresponden a los chillaos, porque antiguamente Luya, desde luego, era una provincia grande, cuyos límites eran con los aguarunas, con lo que es ahora la provincia de Condorcanqui. O sea, este ha sido uno de los territorios más extensos del actual departamento de Amazonas. Bien, las evidencias tanto históricas como arqueológicas están revelando de que en el actual departamento de Amazonas existieron varios grupos humanos. Estos grupos humanos se gobernaron por sí mismos, tuvieron territorios definidos y algunos elementos culturales propios que los diferencian, ¿no? Hay diferencias entre el grupo de los Chachapoya, entre el grupo de los Luya y Chillao, el grupo de los Chilchos, el grupo de los de Paclas y otros más alejados hacia la parte baja de la selva peruana, como de los de Moyobamba, etc. Pero es claro y definitivo de que hay diferencias entre los Luya y Chillao y los Chachapoyas, que están más al sur. Aquí, según lo que mis investigaciones, no estuvieron los Chachapoyas, sino estuvieron los Luya y Chillao, que fueron los creadores de todo lo que ahora tenemos, los sarcófagos y otros elementos culturales. Por ejemplo, hablando de los sarcófagos, hasta ahora no se ha identificado ningún sarcófago en las otras provincias del departamento de Amazonas. Los sarcófagos son característicos, son elementos propios de la provincia actual de Luya. Esa es una diferencia con los Chachapoyas, que no tienen ese tipo de monumentos. Por supuesto que allá también tienen tumbas, pero son de otro tipo. Igualmente, los elementos alfareros, o sea, la cerámica que fabricaron los Luya y Chillao, es diferente a los de los Chachapoya y de los otros grupos. Además, cuando los españoles llegaron, se presentaron ante ellos los grupos nativos de esta zona. Se presentaron los Chachapoya con su curaca, sus ayllus, sus principales. Se presentaron también los de Luya y Chillao con su curaca, sus ayllus y sus principales. Se presentaron los Chilchos con sus curacas y sus vasallos y su gente. Eso está demostrando que hubieron grupos que actuaron al mismo nivel. O sea, no hubo un grupo, digamos, que el de los Chachapoya o los Luya y Chillao, que dominaba todo. No. Acá hubo lo que los antiguos españoles llamaron las auténticas behetrías, o sea, gobiernos locales propios, como en Europa eran los señores feudales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que dicen los documentos históricos y lo que han registrado los primeros españoles que llegaron a esta zona. Eso es evidente y claro. Y hay una serie de testimonios que nosotros estamos encontrando donde hablan sobre esta zona de Luya y de Chillao y no mencionan nunca a los Chachapoyas. Por ejemplo, cuando los incas llegan y practican este asunto social de deportar a sus enemigos, entonces envían mitimaes, por ejemplo, de Luya o de Chillaos o de Chilchos a otras zonas. Y esos mitimaes, no, por ejemplo, los de Luya y Chillao obedecen a sus curacas de acá, no a los Chachapoyas. Igualmente los Chilchos siguen gobernados o rigiendo o están comunicados con sus propios curacas o gobernantes Chilchos, no Chachapoyas. Entonces está clara esa situación de los diferentes grupos. O sea, no hubo un grupo mayor, o sea, un estado, un reino dominante en toda esta área de Amazonas, sino que hubieron varios grupos.
no subgrupos, sino grupos, porque no hubo uno mayor, ¿no?, que dominase a los otros. Y ya vemos que más bien son los Luya y Chillaos los que estuvieron ya en un progreso ascendente y con la tendencia a formar ya lo que sería un Estado. Por eso la expresión máxima de la arquitectura prehispánica de todo Amazonas, y no solo de todo Amazonas, sino de toda la selva sudamericana, está la expresión en Cuelo, que es el monumento mayor. No hay ningún otro monumento en toda la selva sudamericana que equipare en magnitud y en elementos constructivos como es Cuela. Y Cuela pues, está en la provincia de Luya, no está en Chachapoyas. Eso hay que decirlo con énfasis, porque es la verdad, es lo que vemos y lo que observamos. No es un invento, no es una ficción. La ficción sería decir que acá en Luya estuvieron los Chachapoyas. Desde luego que, como eran vecinos, hay algunas cosas que son parecidas también. Por ejemplo, en cuanto a la arquitectura, ¿no?, hay edificios circulares, tanto en los Luya y Chillao, en los Chachapoyas, en los Chilchos. Seguramente que en el futuro, cuando se hagan más investigaciones, se van a tipificar, se van a encontrar las propias características arquitectónicas también, porque hacia la zona norte no hay decoración como aparece en el Pacatén, o lo que aparece al sur en Atuén, por la zona de Chuquibamba, etcétera, que son áreas Chachapoya. Entonces la decoración es distinta, la decoración mural de los edificios. Aquí lo que abunda en la provincia de Luya y Chillaos es la decoración de rombos, por ejemplo, o la decoración de zigzag en los edificios. En cambio, al sur hay otro tipo de decoración. Esa también es otra diferencia entre el área Luya y Chillao y el área Chachapoya. En mi concepto, los Luya y Chillao fueron los más rebeldes de todo el departamento de Amazonas. Por eso es que en la historia su historia de los Luya y Chillao ha sido ensombrecida, ha sido ocultada, ¿no? No se hablaba mucho de ellos porque eran enemigos de los incas, de los españoles. Ellos fueron los más rebeldes. Y desde luego, como seres humanos, comprendemos que a veces a los enemigos mejor ni hablar de ellos. Por eso es que en muchas crónicas no aparece ni siquiera el nombre de Cuela, ¿no?, porque era un bastión fabuloso. Ni la historia de los luyanos, más hablan de los Chachapoyas. Claro, porque los Chachapoyas eran amigos de los incas y después fueron amigos de los españoles. Por eso es que el doctor Waldemar Espinosa Soriano escribió un artículo extenso que se llama La Alianza Hispano-Chacha. No dice la Alianza Hispano-Luyana, etcétera, que estos pueblos existían. Es la Alianza Hispano-Chacha, porque estuvieron aliados justamente para atacar y conquistar esta zona, que conquistaron los incas todas estas zonas, ¿no? Además, en el tiempo de los incas, Huayna Cápac trajo mitimaes a esta provincia y a la de Chachapoyas. En la de Chachapoyas se establecieron a mitimaes huancas, venidos del Valle del Mantaro, del actual departamento de Junín. ¿Para qué vinieron esos huancas? Justamente para defenderse, dice, de los indios luyanos. O sea, había conflicto, había competencia. Ustedes saben que quizá Luya abarcaba hasta lo que es la actual ciudad de Chachapoyas. Esa es una hipótesis nueva mía. ¿Por qué? Chachapoyas fue fundada ¿dónde? En Luya, pero en Luya Urco, que es uno de los barrios principales de Chachapoyas. ¿Por qué se llama Luya Urco? Debió ser de repente eso también un lindero o territorio de los luyanos. ¿Por qué se llama Luya Urco? Y ahí está la iglesia de Santa Ana, que fue la primera iglesia, según lo reconocen todos, justamente ahí. Además, Chachapoyas ni siquiera se llamaba Chachapoyas, la ciudad, me refiero a la ciudad. Eso lo pusieron los españoles, porque eran amigos los chachapoyas y vieron que esa era frontera, ¿no? Por eso fundaron la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, porque los Chachapoyas estaban más al sur. Bueno, esos son los datos históricos y nosotros simplemente damos esas versiones en base a las investigaciones que hacemos en registros, en documentos, revisando sitios arqueológicos, etc. Y estamos avanzando en ese sentido para deslindar, ¿no?, la presencia de varios grupos humanos aquí en el actual departamento de Amazonas.
para el hombre siempre ha sido un enigma el hecho de la muerte. Sí, entonces los diversos grupos inventaron o crearon diversas formas de enterramiento. Acá en la provincia de Luya existen lo que es los sarcófagos antropomorfos, que es lo más típico, pero también no solo hay ese tipo de tumbas, sino hay tumbas en los acantilados similares a la Laguna de los Cóndores, similares a los de Chachapoyas, pero Revas, por ejemplo, ¿no? Pero es en esta provincia donde hay varios tipos. No hubo solamente los sarcófagos antropomorfos, que son individuales, o los purumachos, sino hay otros tipos de tumbas colectivas, por ejemplo, ¿no? O sea, diversos tipos de enterramiento de acuerdo a la categoría social de los individuos. Probablemente en los sarcófagos antropomorfos estén enterrados determinados personajes de cierta posición social, política y religiosa, pero también había enterramientos, lo que se dice entierros de tumbas soterradas, o sea, en los pisos de las casas o junto a ellas, o en cavernas también, por supuesto. Las cavernas han sido un elemento especial que estaba muy vinculado a la religión de estos pueblos, porque muchos creían que sus antepasados provenían de las lagunas, de los árboles o de las cavernas, vinculado al mundo subterráneo, al mundo de abajo, ¿no? Nosotros estamos en el Caipacha y el otro es el mundo superior, de modo que Luya, un solo tipo de tumba característico, pero hay otros también que de modo general en el departamento de la zona hay variedad de tumbas, por ejemplo en la fortaleza de Cuel, las murallas hay muchas tumbas, las murallas, pero hay tumbas junto a las casas, en abrigos rocosos, en cuevas, etc. Y también sarcófagos que existen en Cuela, muy destruidos naturalmente. A mí me da mucho gusto que las poblaciones locales se estén organizando para mostrar sus tesoros y sus valores arqueológicos. Es necesario que los guías estén preparados también para informar, ¿no? Y que digan con todo énfasis los hechos históricos, los acontecimientos que han ocurrido aquí, los personajes que han emergido en defensa de su identidad, como el gran Curaca, el gran líder Guayamil, que defendió estos territorios y se enfrentó a los españoles cuando ellos conquistaron esta zona. De modo que yo confío que los orientadores turísticos se entrenen, que conozcan su territorio, su geografía, su historia, su arqueología, de modo que den información adecuada, certera, científica de todos los valores históricos de esta zona. Porque en todos los países del mundo, y nosotros hemos recorrido eso, por eso hablamos con la autoridad, quienes guían en cada pueblo sobre sus recursos turísticos son los orientadores locales. Eso es conocido mundialmente y nadie se puede oponer a que sean los guías locales los que hagan la orientación turística respectiva, ninguna institución, porque así es en todo el mundo y no puede haber contradicción. Tal vez algunas autoridades que no comprenden o no conocen esa problemática quieren impedir que los guías locales sean los actores sociales en la información turística. Ellos tienen que ser, o ustedes los guías locales, los que tienen que dar la información de todos los recursos, de todo el patrimonio cultural que ustedes poseen, y a ustedes les corresponde, porque no va a venir pues de Cajamarca a decir cosas, o de Huancayo. Tienen que ser los luyanos, los lamutinos, las gentes que viven en este territorio, los que informen de su historia y de su cultura. Algunas autoridades ya, porque el hecho de que son autoridades, ya sea de cultura u otros, ya se sienten que son dueños de todo. No, señor, aquí tiene que actuar la población y local, porque ellos son los dueños de estos monumentos y de esos territorios. Área de Turismo, Municipalidad Provincial de Luya. Identidad y gestión para el desarrollo.